Estimado oyente, es un placer conectar contigo. En esta ocasión es mi deseo presentar el trabajo realizado en conmemoración de los 40 años de Restauración Democrática en el marco del Plan de Acción del Laboratorio de Historia Política desde perspectiva social y cultural, radicado en el Centro de Investigaciones Sociohistóricas Regionales dependientes del CONICET, Delegación Rosario. Efectivamente, en el año 2023 se cumplieron 4 décadas desde que la Argentina dejó atrás un oscuro pasado de quebrantamiento de orden constitucional y terrorismo de Estado para volver a las sendas del Estado de Derecho. Justamente en esos convulsos años se encuentra focalizada la elección de nuestros interlocutores. Se trata de evocar la memoria de quienes participaron en esa encrucijada de la historia reciente, de jóvenes mujeres y hombres que largamente fueron obligados a hablar en sordina, superando esas limitaciones, es decir, la anulación de derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, de locomoción, de expresión, de libre asociación. Tras bambalinas, muchas veces en soledad y corriendo numerosos riesgos, esos jóvenes fueron parte de la apertura democrática. El eje transversal de las entrevistas fue la relevancia de la historia oral como campo de conocimiento de las aportaciones realizadas por los actores sociales de aquel entonces, sin perder de vista que el sustrato de la historia oral es la memoria más o menos fiable de los sujetos consultados. En las páginas más bellas del testamento literario y autobiográfico de Stefan Zweig, El mundo de ayer, el autor nos dice lo siguiente: no guardo de mi pasado más que lo que llevo detrás de la frente. En estos momentos, todo lo demás me resulta inaccesible o incluso perdido, pero nuestra generación ha aprendido a conciencia a no llorar las cosas perdidas, y finaliza del siguiente modo: porque yo no considero nuestra memoria como algo que retiene una cosa por mero azar y pierde otra por casualidad, sino como una fuerza que ordena a sabiendas y excluye con juicio. Todo lo que olvida el hombre de su propia vida, en realidad ya mucho antes había estado condenado al olvido por un instinto interior. La propia vida del escritor aquí citado se convierte en un prisma desde el cual se puede observar la carrera de las personas entrevistadas. Todas pudieron sobreponerse por encima de angustiosas horas y llevar adelante sus proyectos de vida, en el ámbito de la política, en lo académico y también en el servicio a la comunidad. Todas reconstruyen su pasado echando luz desde el presente, lo que implica que su relato se encuentra mediado por las circunstancias personales, laborales e institucionales que las atraviesan. Sin más ambajes, la entrevista que hoy tenemos para ofrecerles es la que fuera realizada a Cynthia Folker en el mes de agosto del año 2023. Folker, que aúna la profesión religiosa al desempeñarse como priora de la Orden de las Hermanas Dominicas en la República Argentina, con la ciencia histórica, pues además es docente e investigadora, nos recibió en su segunda casa, el Colegio Santísimo Rosario. Naturalmente, su formación religiosa inspiró las respuestas brindadas que trasuntaron un diálogo ameno y conciliar. El propósito central fue recabar sus experiencias en la transición democrática, su compromiso con la cuestión social estableciendo los nexos existentes con la realidad y las representaciones colectivas, su inscripción en diferentes espacios institucionales e ideológicos, la comparación entre la juventud de ese ayer y la de hoy, la valoración que de dicha categoría hace y sobre todo el balance sobre el estado de la democracia actual. Cynthia Folker nació en San Miguel de Tucumán y se ordenó en el año 1979 en plena dictadura militar. Fue criada en el seno de una familia tradicional que se preocupaba por los peligros de dejar el hogar para consagrarse a la profesión religiosa. A pesar de ello, acude al llamado de su vocación a raíz de sus primeras experiencias congregacionales a las que asiste y considera como militancia parroquial. Recuerda que en aquellos tiempos podía ser calificado de subversivo el llevar una estampita del padre Carlos Mujica con la oración por los pobres. Para ella, los últimos años de dictadura estuvieron marcados bajo la sombra constante de la persecución, la censura y las restricciones. Percibía el temor de los arrestos, las requisas y los toques de queda. Sin embargo, la tónica general que asumió el gobierno de facto fue, como es sabido, de apertura ante el agotamiento del régimen. Laura Luciani, en su libro Juventud en dictadura, representaciones, políticas y experiencias juveniles en Rosario, 1976-1983, afirma que la etapa iniciada en 1981 no solo se define respecto de los cambios que impone el propio gobierno militar, sino que incluye las primeras expresiones críticas a la dictadura y un amplio margen de descontento provenía de jóvenes.
La década del 80 se inició con la visibilización de culturas juveniles autónomas producidas desde y para los jóvenes, que fueron el puntapié inicial para la generación de nuevas prácticas sociales y políticas netamente juveniles y que interpelaron a la propia dictadura en el periodo 1981-1983. Franqueando los aciagos momentos vividos y el desarraigo que implicó ordenarse en la congregación religiosa, Cynthia Folker desarrolló un fuerte compromiso con la cuestión social y trabajó en actividades evangelísticas y de ayuda comunitaria con los sectores más carenciados de la comunidad. Posteriormente comienza sus estudios de historia en la Universidad Católica Argentina y como novela historiadora aborda desde el plano intelectual la democratización al interior de la orden, tomando contacto con fuentes de la época, testimonios, cartas y otros documentos que le permitieron tomar conciencia sobre esos procesos sociales, eclesiales y a la vez políticos, visitar a sacerdotes renunciantes y hermanas disociadas de la congregación. Sobre el nuevo proceso de restauración democrática, la entrevistada afirmó que los procesos de autoconciencia han sido lentos y remontándose a su primera juventud en la provincia de Tucumán en plena dictadura, señala que creció con mucho miedo. Valora entonces la recuperación democrática por la libertad que supuso y dentro de la Iglesia Católica comenta que fueron tiempos de mucho debate y reflexión, teniendo en la memoria a aquellos que fueron más audaces y siguieron hasta las últimas consecuencias sus opciones, es decir, conociendo de cerca casos de desaparecidos o exiliados, lo que llevó a la congregación a tomar un camino más prudente. Manifiesta que ella llega a la ciudad de Rosario ya restablecida la democracia y comienza a desplegar un trabajo popular en una zona que era muy diferente a lo que es hoy en día con sectores carenciados del barrio Saladillo. Visitando presos en cárceles, internándose en villas, contactos que podrían haber sido considerados peligrosos en tiempos de la dictadura. Recuerda que para la época usaban el hábito blanco como vestuario distintivo que le otorgaba cierta protección, afirmando que para ese entonces no cuestionaban como orden religiosa la necesidad de vestirlo. Medita que quizá eso fue un modo de acceso a los sectores más necesitados, forjando un vínculo de amistad y ayuda mutua. Reflexiona que en la iglesia se dio una situación contradictoria o un proceso dispar, pues mientras la dictadura generaba represión y control del pensamiento, la gente leía el Concilio Vaticano II, definiendo entonces al proceso transicional como una ebullición de lecturas sin censura, años de mucho entusiasmo y esperanza. Rememora las veladas nocturnas en las barrancas del Paraná, con grupos de entrerrianos, correntinos, paraguayos, los llamados rezabailes, que cundieron por todas las comunidades marianas y enraizaron en la fe popular. Como tales encuentros fueron en los primeros años de la democracia, la presencia policial ya no era notada y el ambiente por lo general fue ameno. En relación con la democracia actual, respondió lo siguiente. Vivimos en un sistema democrático muy frágil. Siempre discuto con mi entorno la cuestión sobre si los partidos políticos son representativos o se autocomprenden como aparatos de poder hegemónico que tienen la única intención de perpetuarse en el poder. Lamentablemente, cuando un grupo o una ideología política se concibe como el todo y no como una parte, entonces la otra parte no existe, debe ser eliminada. Hay una presión social para definirse y una polaridad que puede terminar en enemistad. Sin embargo, la democracia debe ser el ámbito de la pluralidad y la diversidad, del respeto a la diferencia, pero a veces hay mucho fundamentalismo en posturas políticas. No estoy desilusionada, pues sigo apostando a la participación. En ese contexto, representa un desafío el gestionar escuelas y estar constantemente con los docentes debatiendo qué es o no es adoctrinamiento. En relación a la juventud de su época y sobre qué cambios nota respecto a la juventud actual, realiza la siguiente disquisición. Remontándose a su adolescencia, remarca el compromiso para dedicar gran parte del tiempo a servir a los más pobres en misiones en zonas rurales. Igualmente ve esa actitud con la juventud actual, pero lo circunscribe al entorno por ella frecuentado, al señalar que un conjunto de exalumnos se encuentran abocados a la cuestión social, realizando juegos en las barrancas del Paraná, apoyo escolar, entre otras actividades. Sugiere que no se debe homogeneizar, pero sin lugar a duda hay cambios culturales, mas a pesar de ello, y mirando en lontananza, sostiene que la sensibilidad de un joven y el deseo de transformación social aún perdura. Nuevamente, y ceñido al ámbito escolar, observa que los tiempos actuales se encuentran atravesados por la influencia de las redes sociales, que conllevan una pérdida de intimidad en los vínculos,
pero ve que en la práctica hay jóvenes que intentan superar el narcisismo propio de la edad, el individualismo y desplegar actos solidarios concretos. En cuanto a la enseñanza, endilga relativa ineficacia a los métodos tradicionales, proponiendo cambios que den resultados con la sobreestimulación que tienen hoy los jóvenes. De cualquier manera, en su experiencia personal, por el paso de las aulas como docente y apostando por la faz lúdica y teatral de la enseñanza, no vio apatía generalizada. Concluye que, salvando los cambios culturales, las inquietudes son las mismas que hace 40 años atrás, con distintos modos, es decir, notando más inestabilidad en el compromiso. Para cerrar la entrevista, acerca de su mirada en retrospectiva sobre su propia vida y teniendo a la vista una fotografía en la que aparecía ella rodeada del entorno parroquial de varios años atrás, reflexionó lo siguiente. En primer lugar, expresó un sincero agradecimiento por las fuerzas y energías que volcó en el trabajo docente, en el de investigación, en sus propios estudios en la Escuela de Historia de la Universidad Católica. Se manifestó ampliamente satisfecha por la voluntad de unir la actividad intelectual con el trabajo social, lo que la llevó a colegir que el trabajo intelectual debe ser puesto en utilidad en el servicio a los demás. Simultáneamente, repasa en su teléfono celular varias fotos de reuniones pasadas, festejos de Navidad, entre otras, nombrando con nostalgia a los individuos retratados en dichas fotos y muestra empatía por cada uno de ellos y gratitud por haber compartido aquellas oportunidades. Relata que pasó mucho tiempo con personas carenciadas, con mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar, con jóvenes del barrio, hijos de trabajadores del frigorífico, formando todas esas experiencias un bagaje emocional que constituyen su presente. La entrevistada concluye con total amenidad con el chascarrillo de Mafalda, que utiliza como un principio rector. Cambia el mundo antes que éste te cambie. Estimado oyente, hasta aquí hemos llegado. Doy gracias por tu paciente escucha. Que tengas un hermoso día.